Ok, aquí continúa esta peregrinación culinaria ahora en Dehradún. Dehradún es una ciudad al norte de la India, ubicada a 6 horas por tren de Nueva Delhi. Es una especie de valle y está en los inicios de un sistema montañoso que después hace parte de los Himalayas. Entonces es un valle muy lindo donde se cultivan diferentes tipos de cereales vegetales. Y al mismo tiempo es una de las entradas hacia el sistema de los Himalayas. ¿Cómo llegué allí? Viví en Dehradún por un mes y la razón por la cual llegué allí es porque hacia mayo del 2019 conocí a la directora de un centro de montañismo que hace excursiones en los Himalayas. Y hablando con ella, ella realiza unas excursiones muy interesantes en donde también al mismo tiempo de hacer la caminata y hacer senderismo o más bien como una especie de alpinismo, utiliza algunas herramientas para trabajar la mente y aprender a controlar la mente. Alterna también ella en sus caminatas ejercicios de pranayama, que son unas técnicas de respiración. Entonces me pareció muy interesante la integración de todas estas herramientas en una excursión, en algo que está muy cerca a mi corazón, que son las caminatas en las montañas. Es algo que me gusta mucho desde hace muchos años, desde niña creo. Entonces, cuando supe que ella organizaba estas excursiones, me registré en una excursión que se iba a realizar en julio del 2019. Después de hablar con ella, me fui a trabajar en la finca Navdanya, pero a mitad de junio, estando ya 2 semanas de partir hacia la excursión, mientras terminaba mi trabajo en la finca, empecé a tener unos problemas muy fuertes con mis músculos y un problema con mi nervio ciático, muy intenso. Yo creo que fue la combinación de un trabajo al que no estaba acostumbrada, de estar agachada tiempo haciendo labores en el campo, más las altas temperaturas que en junio alcanzaron los 44 grados. Entonces mi cuerpo sufrió un desequilibrio por no estar acostumbrado a estas condiciones y de alguna manera me enfermé. Empecé entonces a ver que la expedición no era posible, iba a estar en alto riesgo porque íbamos a estar caminando en unas áreas donde no hay poblaciones, no hay nada. Íbamos a estar acampando cada día que llegáramos y los únicos primeros auxilios que íbamos a tener en caso de que ocurriera alguna situación era solo la guía que nos acompañaba, que era la directora del centro. Ella estaba dirigiendo en esta ocasión esta excursión, la directora del centro. Entonces, con mucha desilusión cuando ocurren estas cosas, que tenemos unos planes y se nos caen por diferentes situaciones, en este caso la enfermedad, me puse muy triste. Pero precisamente por esos días llegó a la finca, durante un evento que organizó la finca Navdanya, llegó un brasilero, Cicero, que llevaba estudiando Ayurveda en Dehradún, en esa ciudad, por 6 meses. Cuando empecé a hablar con él, me contó la seriedad del hospital escuela y me motivé. Entonces sentí que en lugar de irme a la expedición me iba a ir a tomar un tiempo en donde parara de hacer trabajo en finca, y enseguida lo vi como una gran oportunidad porque me dije, si estoy enferma
y creo de alguna manera que la Ayurveda como ciencia para curar enfermedades es buena. Si creo en ello, bueno, lo voy a probar. Quiero ir a ponerme en un tratamiento para este problema específico que tenía. Pero más allá también de encontrar un tratamiento a mi condición, decidí entonces averiguar si podía estudiar por un mes los conceptos de Ayurveda que se aplican a la culinaria y a la nutrición. Primero a la nutrición y luego entonces cómo en la culinaria podemos aplicar esos conceptos de la Ayurveda. Quería entenderlos más a profundidad. Así es como entonces me registré y me dediqué por un mes a hacer una inmersión de una manera profunda y superficial al mismo tiempo. Profunda porque estuve estudiando todos los días y tratando de entender la nutrición desde el punto de vista ayurvédico. Superficial porque el Ayurveda como ciencia es una ciencia que tiene mucha sabiduría y es muy ancestral, y obviamente en un mes no se puede entender ni capturar todo. Generalmente existen médicos ayurvédicos y generalmente ellos estudian por 5 o 8 años en una universidad para poder ayudar a las personas cuando están con enfermedades muy, muy graves. Pero más allá de utilizar el Ayurveda como una herramienta curativa, de acuerdo con la filosofía de esta ciencia, el Ayurveda es más un estilo de vida que ayuda a prevenir las enfermedades. Y cuando salimos de la armonía y del equilibrio del cuerpo, que es el momento en el que se presentan las enfermedades, bueno, el Ayurveda tiene algunas herramientas para ayudar en estos estados extremos. Pero el ideal es implementar esos estados de vida que nos mantienen siempre en un estado más o menos de equilibrio, no completo, pero más o menos de equilibrio. Entonces, exactamente ese era el enfoque que yo quería tener, aprender estos estilos de vida normales, sencillos, que podemos aplicar en nuestro día a día para poder evitar las enfermedades. Ese fue entonces el propósito de mi estancia en Dehradún. Obviamente viviendo allí tuve la oportunidad de compartir con la gente de las zonas en los algunos momentos libres que tuve o fines de semana de no estudio. Y fue muy bonito entonces también conocer esta otra parte, esta otra región de India. La intención entonces de este video es contarles un poquito mi entendimiento de lo que capturé ese mes, de lo que significa la nutrición ayurvédica. Es un entendimiento muy general, pero fueron unos conceptos muy pragmáticos que me permitieron entender en general esta ciencia y algunos conceptos que comparto también en la forma de ver el mundo. Entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes a continuación. Quiero entonces mencionar algunos de los conceptos que más me llegaron sobre la filosofía ayurvédica. Porque de alguna manera o los he sentido en el pasado, los comparto, o simplemente porque al estudiarlo y al entender sentí que tenían algo de lógica. Esos son los puntos que quiero contar aquí, y vuelvo y reitero que es mi entendimiento durante tan solo un mes de inmersión en este tema. La primera fue que el cuerpo humano está conformado por los mismos elementos de la naturaleza. Esa es como una de las principales premisas de la Ayurveda.
Es decir, que en nuestro cuerpo se encuentran las cualidades del aire, el agua, el fuego, la tierra y el éter. Y el equilibrio de estos elementos de nuestro cuerpo, así como el equilibrio de estos elementos en la naturaleza, determinan nuestra salud, así como determinan la salud del planeta o el equilibrio del planeta. Ahora, ¿cómo sabemos que están en desequilibrio? En nuestro cuerpo, entonces, se experimentan con malestares generales cuando el desequilibrio no es mayor, como indigestiones, gases, dolores de cabeza, ya a nivel emocional, angustias, miedos. Y cuando el desequilibrio es mayor, entonces ya se experimentan con serias enfermedades como gastritis, fibromas, diabetes, artritis, bueno, tantas enfermedades que en este momento las personas están padeciendo. Y entonces la siguiente pregunta es cómo llevarlos de nuevo al equilibrio, a estos elementos dentro de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista ayurvédico, la respuesta es conociendo nuestra constitución particular, es decir, conocer qué tanto de aire, agua, fuego, tierra y éter tenemos dentro de nuestro cuerpo para poder ingerir los alimentos que los equilibran. Entonces aquí quiero poner un ejemplo de lo que viene a la cabeza cuando pensamos en el fuego. Fuego es sinónimo de calor y esa es la misma cualidad que experimentamos en nuestro cuerpo cuando hay desequilibrio. Y ese exceso de calor entonces puede generar una fiebre o puede generar ardor en la boca del estómago, como es muy conocido en los casos de gastritis. Esto es solamente un ejemplo de lo que Ayurveda, de cómo Ayurveda explica que un exceso en uno de los elementos, en este caso fuego, cuya cualidad es el calor, se representa de cierta manera con cierta enfermedad en nuestro organismo, como un ardor estomacal, por ejemplo, o una gastritis. Y entonces, como mencioné anteriormente, la forma de equilibrar ese fuego es encontrar alimentos que contrarresten el calor, o sea, alimentos que por naturaleza son enfrían o mitigan el calor. Esto quiere decir entonces que cada alimento, las papas, el arroz, la zanahoria, el trigo, cada hierba, el cilantro, el perejil, la mejorana, la salvia, cada condimento, el comino, como el jengibre, cada uno de los elementos de alimentos que ingerimos tienen cualidades particulares que le permiten incrementar o disminuir las proporciones de los 5 elementos en el cuerpo. Creo que este fue el tema que más me pareció fascinante en el entendimiento de la Ayurveda, porque lo vemos en la naturaleza, vemos la presencia de la naturaleza y sabemos cómo actuar frente a estos elementos cuando hay exceso o no suficiente cantidad de estos elementos en la naturaleza, cuando ocurre un incendio, una extracción, entonces es con agua, etc. Existe afuera, de la misma manera, este comportamiento existe dentro de nuestro cuerpo. Es como si nuestro cuerpo fuera exactamente lo que explicaba en la peregrinación en Navdanya, este sentimiento de sentir que una célula de mi cuerpo tenía como la misma información y era parte de todo el planeta, una parte constituyente de todo el planeta. Es decir, que es como ver reflejado lo exterior a mi cuerpo dentro de mi cuerpo también. Creo que esta fue la parte más fascinante de
el tema de Ayurveda. El segundo concepto está relacionado con los 6 sabores presentes en los alimentos. Entonces, cada alimento tiene 1, 2 o hay algunos que tienen incluso los 6 sabores incorporados. Y por estos 6 sabores estoy hablando de el dulce, que es por ejemplo el azúcar, lo que entendemos por dulce. Un ejemplo del alimento puede ser el azúcar. Salado, un ejemplo de lo salado puede ser, es la sal, la más fácil. Ácido, un ejemplo de ácido son alimentos como el limón, esa sensación que nos produce el limón. O amargos, como la sensación del chocolate, cuando no lo consumimos sin azúcar, esa sensación que nos produce. Los alimentos picantes, como el ají, por ejemplo. Y los alimentos astringentes, que poco conocemos y por no conocerlos poco los consumimos. Astringentes son aquellos alimentos que producen, puede existir una definición técnica más precisa, pero en mi modo de entenderlo son aquellos que nos producen sequedad en la boca cuando los consumimos. Por ejemplo, un banano verde. Lo consumimos y enseguida sentimos que la saliva en la boca desaparece o nos produce nos seca la boca. O un vino muy seco. Muchos vinos secos también tienen esa propiedad de generarnos resequedad en la boca. Estos son los productos astringentes. Entonces, de nuevo, los 5 sabores, dulce, salado, ácido, amargo, picante y astringente, tienen un rol en el metabolismo del cuerpo. Es como si cada uno de estos sabores entrara en nuestro cuerpo y activara ciertas enzimas de ciertos órganos para que funcionen. Entonces, dentro del punto de vista de la Ayurveda, cuando consumimos nuestras comidas, debemos tener presentes todos los 6 sabores en ella, involucrarlos en ella. Y esto entonces permite activar todas las enzimas y permite entonces que los órganos del cuerpo cumplan sus funciones y trabajen bien. El tercer punto está relacionado con, creo que fue el más importante, el que más me llamó la atención durante este tiempo, y es entender que la salud es un estado dinámico, que es cambiante y que incluye nuestra felicidad mental. Hasta el momento, antes de realizar este curso, antes había estudiado nutrición desde el punto de vista de la teoría occidental en el Reino Unido. Y bajo este concepto, la nutrición se ve como un comportamiento bioquímico, un comportamiento de aquello que ingerimos, cómo influye nuestro cuerpo físico. Y de ahí entonces yo había entendido, esto era como lo que yo sentía, que de acuerdo a la comida que comemos, a las elecciones que hacemos de comida, ellas afectan nuestro estado mental. Pero en este curso de Ayurveda entonces vino otro concepto que me pareció muy interesante, y es que primero está el estado mental equilibrado, calmado y bueno, en general y balanceado. Y este estado mental permite que tomemos decisiones adecuadas a la hora de consumir los alimentos y por ende obtenemos salud. Es decir, que en este caso el tema de nutrición se ve desde un punto de vista diferente.
no desde el punto de vista lo que como me hace bien y me hace ser feliz, sino desde el punto de vista de que primero debemos atender cómo está nuestra mente, estar en un estado de tranquilidad y de gozo de alguna manera, para que ello nos permita tomar buenas decisiones y entonces tenemos salud. Y este fue entonces el concepto que cambió de alguna manera la orientación en mi peregrinación culinaria, y de allí entonces los estudios y la investigación de alguna manera que continué haciendo en los meses siguientes cuando seguí viajando. En conclusión, como cada individuo es diferente, cada individuo requiere una dieta particular. Pero la idea es que sea nuestra intuición, más allá del conocimiento y la información, la que nos permita tomar las decisiones adecuadas a la hora de alimentarnos. Y entonces la tarea está en reactivar esta intuición y conocer cuál es aquel principio de la naturaleza que domina nuestro cuerpo. Si es el agua, el aire, el fuego, la tierra o el éter. ¿Cuál es la que es dominante? O si hay una mezcla de algunos de ellos que se vuelven dominante en mi cuerpo, para que podamos saber cuáles son aquellos alimentos que más nos favorecen, dependiendo de nuestra constitución y del comportamiento de nuestro cuerpo. El Ayurveda tiene algunos test que ustedes pueden encontrar en internet que permiten dar una idea de cuál es la constitución de cada uno, pero ellos son test al fin y al cabo, son una guía general. Siento que lo más importante es que empecemos a conocernos y a conectarnos más con nuestro cuerpo y a entender cuál es la naturaleza y la fuerza de cada elemento para identificarlos en nuestro cuerpo en el momento en que aparezcan. Más allá del test, lo que encuentro fascinante entonces es que con este punto de vista ayurvédico de los 5 elementos, la idea es que nos volvemos observadores de la naturaleza para mirar cómo esos elementos se representan allí y cómo lentamente los podemos empezar a sentir dentro de nuestro cuerpo. Y entonces así encontrar nuestro equilibrio. Haciéndolo de manera sencilla o poniendo en práctica estos conceptos de manera sencilla, siento que entre más presentes y concentrados estemos a la hora de comer, cuando nos sentamos a comer, más fácil podemos identificar qué es lo que es adecuado para nuestro cuerpo, porque vamos a sentir inmediatamente cuál es el efecto de esa comida en nuestro cuerpo. Pero vuelvo y cuento que la otra gran área es nuestro estado mental. Es como si debiéramos empezar a utilizar varias herramientas para que nuestro estado mental esté muy bien, y desde allí entonces la alimentación vendrá como resultado. Las elecciones que hagamos vendrán como resultado de ese estado mental. Los dejo entonces con 3 recetas que preparamos durante el curso. Durante el curso estuvimos analizando cuáles son esas cualidades de los ingredientes, cuáles son calientes, cuáles son fríos, cuál es el efecto en el cuerpo cuando ingerimos algún alimento, si enfría, si acalora, y qué potenciales enfermedades pueden generar si los consumimos en grandes cantidades.
Y al entender eso, entonces poder hacer combinaciones de alimentos y especies para diferentes tipos de constituciones, dependiendo de lo que cada persona necesite. Entonces, mi invitación es que de repente preparen estas recetas. Son 3 recetas preparadas de 3 formas diferentes o con 3 ingredientes, con ingredientes diferentes cada una de estas 3 recetas. Entonces la idea es prepararlas tal vez una cada día y observar cuando las ingieren si hay algún cambio, si les brinda alguna emoción, se sienten satisfechos, les encanta, quieren comer más, se sienten satisfechos y llenos y los deja contentos por el resto de la tarde después del almuerzo, o si por el contrario encuentran que les dan gases, les producen eruptos o acidez en el estómago, y entonces allí podrán al menos empezar a identificar que con diferentes ingredientes hay algunos que desarrollan algún comportamiento en su cuerpo y hay otros que sencillamente lo nutren y hacen el trabajo que tienen que hacer. Entonces la invitación es tal vez para que hagan el experimento con las recetas y empiecen a sentir si hay alguna reacción particular en el cuerpo. Eso hace parte de conocerse a sí mismo, que es, creo yo, una de las cosas más importantes que podemos hacer mientras estemos vivos, conocernos exactamente quién somos y qué mejor hacerlo a través de la comida. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por escuchar este largo mensaje. Espero que esta información les sea de utilidad. Información de la Ayurveda la pueden encontrar ampliamente en internet, hay bastante allí. Pero si quieren de repente algún detalle o de una forma pragmática entender cómo estos conceptos se pueden aplicar en sus vidas sin hacerlo complicado, no duden en contactarme a mi correo electrónico o en los detalles de este canal. Muchas gracias por acompañarme entonces en esta peregrinación culinaria. Chao, chao.